Hoy volvemos al repaso y análisis del juicio, o lo que es lo mismo, la purificación del santuario. Específicamente, nos centraremos en la etapa premilenial del juicio. De acuerdo con la cronología previamente mostrada, la etapa premilenial del juicio o purificación del santuario inicia al final de los 2300 años de la profecía, y ya vimos que ello se cumple en 1844. Esta etapa concluye antes del milenio, por eso la llamamos premilenial. A esta etapa coloquialmente se le ha llamado juicio investigador, pero recordemos, no es el primero de 3 juicios, no, sino que es la primera de 3 etapas de un solo juicio. Y desde ahora consideremos que, como sucede en los juicios, en este tenemos también la presencia de un juez, un acusador, un abogado, una ley, un acusado. Hablemos ahora de los que son juzgados. El texto bíblico de 1 de Pedro 4:17 nos introduce y nos da una gran perspectiva acerca de este juicio. Leamos: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? De este versículo hemos aprendido que en esta fase del juicio son presentados los casos o los nombres de los creyentes en Jesús, los profesos hijos de Dios, es decir, los juzgados somos nosotros. Esta misma perspectiva es reforzada en Apocalipsis 11:1. En símbolos proféticos, el revelador dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. En los símbolos proféticos, medir, en este caso la palabra griega es metreo, es juzgar. En este caso se manda a juzgar al templo de Dios, al altar y a los que adoran en él, a los creyentes. Nótenlo, la misma idea de 1 de Pedro 4:17. Otro texto que amplía y confirma la misma perspectiva es Levítico 16:33. Dice así: y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esta indicación fue dada en el contexto del día de la expiación del santuario del desierto, el cual era un día de juicio. Y allí se pide que la expiación, que es lo mismo librar de la culpa, el juicio habría de ser por el santuario, por el altar, por el pueblo, igual que lo dicho por Juan el revelador y Pedro el apóstol. Muy interesante, muy congruente, muy instructivo. Con razón, con inspiración, la hermana White escribió que en el juicio investigador en el cielo se eliminan del santuario los pecados de los creyentes arrepentidos. En esta fase del juicio se presentan los casos de el pueblo de Dios, de los creyentes. La visión simbólica de Zacarías 3 confirma lo antes dicho. Será analizada más ampliamente en un estudio posterior, pero dice así el versículo 1 de Zacarías 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Noten los elementos. Un acusado, en este caso Josué, sumo sacerdote. Un acusador, que es Satanás. Y el juez abogado, el ángel de Jehová. Y otra vez,
En la fase premilenial del juicio se presentan los casos de los hijos de Dios. Un mal entendimiento de estas declaraciones ha causado inquietud a los creyentes. Nos hemos sentido preocupados, temerosos y a veces hasta renuentes del anuncio de un juicio donde nosotros somos los juzgados. Pero no debe ser así. Realmente la fase preadvenimiento es cuando Dios defiende de las acusaciones satánicas a todos aquellos que creyeron en Jesús, aquellos que le tomaron como abogado, aquellos que renunciaron al pecado y se acercaron por fe al ungido. Ciertamente, el juicio preadvenimiento es a nuestro favor. Allí es donde y cuando Jesús defiende nuestros casos, porque se los hemos entregado a Él. Creo que es una excelente noticia saber que en el juicio de nuestras almas, actualmente en ejecución, los hijos de Dios somos defendidos por Jesús, nuestro Señor, quien busca nuestra salvación. Al respecto, la hermana White escribió que esta fase premilenial del juicio tiene la tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios. Y solemnemente declara: cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de la misericordia. De lo escrito por la hermana White, aprendemos cosas muy solemnes, muy instructivas y muy reflexivas. Pensemos en este párrafo. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis: el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. He aquí yo vengo presto, y mi galardón está conmigo, para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Lo repito para enfatizarlo. Al terminar la etapa premilenial, queda decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. Nótenlo y recuérdenlo bien. Al terminar la etapa premilenial, queda decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. La secuencia se desarrolla así. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos culpables. Y la única oportunidad que tenemos es la de ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, creemos en Jesús y su justicia nos es imputada, es decir, es contada como nuestra, y entramos al juicio como justos por la justicia de Jesús, pero acusados por Satanás. Entonces, por la intercesión de Jesús, por la defensa de Jesús a favor de los creyentes, los que alguna vez creyeron en Jesús o en el Cordero de sacrificio, más los que creemos en Jesús, hoy seremos exculpados en ocasión del juicio. La hermana White dice que Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe, y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles, diciendo: los conozco por sus nombres,
los he grabado en las palmas de mis manos. Eso anuncia victoria. Pero los que no creyeron en Jesús o en el Cordero sacrificial y los que no creen en Jesús hoy, no tienen quien interceda por ellos en el juicio y son hallados faltos e indignos de la salvación. Ellos no entran a juicio porque su decisión de rechazar a Jesús les hace permanecer, ser culpables y estar sin abogado defensor. La Biblia lo declara así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así también le dijo Jesús a Nicodemo: el que cree en el Hijo de Dios no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Resultan culpables por su propia decisión. Todo esto se falla, se determina en ocasión de la etapa premilenial. Para los creyentes en Jesús, aunque culpables y acusados, aunque son llevados a juicio, han contratado un abogado, y ese abogado es el mismo que murió como propiciación por el pecado. La victoria parece estar asegurada. Como conclusión, leamos y reflexionemos en otros párrafos de la hermana White. Dice así: en el juicio se examinará el empleo que se haya hecho de cada talento. A su venida, ¿recibirá el Señor lo que es suyo con interés? ¿Hemos perfeccionado las facultades que fueron confiadas a nuestras manos, a nuestros corazones y a nuestros cerebros para la gloria de Dios y provecho del mundo? ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia? ¿Qué hemos hecho por Cristo en la persona de los pobres, de los afligidos, de los huérfanos o de las viudas? Dios nos hizo depositarios de su santa palabra. ¿Qué hemos hecho con la luz y la verdad que se nos confió para hacer a los hombres sabios para la salvación? No se da ningún valor a una mera profesión de fe en Cristo. Solo se tiene por genuino el amor que se muestra en las obras. Con todo, el amor es lo único que ante los ojos del cielo da valor a un acto cualquiera. Todo lo que se hace por amor, por insignificante que aparezca en opinión de los hombres, es aceptado y recompensado por Dios. Qué solemne párrafo, digno de nuestras más sinceras y profundas reflexiones. Leamos este último párrafo. Dice así: debemos recordar siempre el hecho de que el tiempo es corto. La iniquidad abunda por todas partes. Los justos son como luces en el mundo. Por medio de ellos la gloria de Dios debe manifestarse. Recuerden siempre los solemnes acontecimientos del futuro, el fin del gran juicio investigador y la venida de Cristo. Ustedes y sus hijos deben prepararse para ese día. Recuerden, la etapa premilenial del juicio divino es a favor nuestro. Los que creemos en Jesús tenemos la victoria asegurada. Nuestro futuro es glorioso por la sangre del Cordero.